Uy, pues cuando Miguel pueda pagar una compu, pues entonces así me escucho. Buenas noches. Bienvenido a este tu hogar. Estamos platicando de cosas hace rato que no nos veíamos y muchas de las razones por las que no nos veíamos era de lo que vamos a platicar en esta tarde, día, mañana, la hora a la que sea que estén viendo este video. Um, yo soy Mike y me pueden encontrar por ahí en la internet como @Mike Valles. Escribo sobre cosas que me entretienen, generalmente cómics, películas, series, libros, música y obviamente juegos de rol, juegos de mesa, el hobby. Y Hola, yo soy Claudia y no hago nada. mentira tan horrible. Bueno, ¿qué? Estoy en Twitter como Morgan Citarian am, y por el momento Que eso es tienes todo. muchas cosas secretas. Es Tengo mucho, muchas cosas. es muy de la escena que de repente, bueno, se siente bonito también que ya ver como que a personas que conoces que es como que no puedo hablar de eso, o puedo decir, pues, ya empiezan a vivir un poquito la vida del NDA. Pero sí, Claudia ha estado trabajando en algunas cosas que de las que no puedo platicar todavía, pero anda haciendo por ahí unas cositas interesantes que están por salir. No sé, caminamos Pero porque eso no importa. sí, no, claro que importa. Eso No, no es una importa. plática. Ahorita estamos aquí para hablar con Mario. Mario, por favor, dinos Es quién que, eres, dónde estás, qué haces, etcétera, No, etcétera. no les puedo decir nada de eso. No, tú. cayendo. No. Gracias por invitarme a esta plática. Digo, si no me conocen, soy Mario Ortegón. Estoy en el internet como el Warius, por todos lados. Y pues estos últimos 2 años, he estado escribiendo y diseñando juegos de rol para varias compañías. Eh, y digo, pues ahí tengo algo de historia y tiempo streameando y creando contenido en internet con estas dos personas bonitas aquí. Y pues ahí Claudia como y que... el Bravo. y pues ahí como que una cosa lleva a la otra. Oye, Y hablando de, el otro día estaba pensando en qué son las cosas que ya han sido públicamente donde has colaborado. ah, a ver, Lo déjame pregunté de esa hacer manera inventario mental. sí, Sí, para no pisar nada. Hunter the Reckoning es uno de los productos que ya salió. Obviamente está como el originario de todo, Ixalva, que sigue por ahí en producción en la casa de eh, Miguel. Um, y bueno, Journeys Through the Radiant Citadel, que va a salir la semana que entra. Bueno, cuando estamos grabando, no sé cuándo va a salir este video, pero va Esperen, el julio 19. 19, la Sí, salida de Radiant Citadel. Probablemente sí, hoy, este día en el que está saliendo el video. sí. Eh, sí, y de los proyectos grandes es eso. Salió el juego de Sea of Legends, que fue un juego en el que también estuve trabajando ahí, diseñando diálogos para varios de los personajes. Am, ¿Qué más? ¿Qué más ha salido? Las revistas de Arcadia, para las que escribí, también. Eso fue... Díganos qué es eh, Arcadia para las personas. Yo creo que hay personas todavía que no saben qué es Arcadia, como en la comunidad en español, sí, que es una lástima porque es una... hace un rato platicaban de cómo estaría chido que existiera una revista como Dragon Magazine o como lo fue en su sí. tiempo Dungeon Magazine, y es como Arcadia literalmente es eso. Sí. Sí, Arcadia es un proyecto de Matt Colville, que si no lo conocen, él es un escritor de juegos de muchos años, que pues eventualmente se decidió a
a crear su propia compañía de juegos de rol después de tener un Kickstarter muy, muy exitoso para un proyecto que se llama Kingdoms and Warfare. Y en base al éxito que tuvo con ese Kickstarter, pues obviamente que invirtió en crear su compañía que se llama MCDM. Y esa compañía, MCDM, básicamente tiene como parte de su ciclo de producción una revista mensual llamada Arcadia, digo, publican para la venta, o sea, puedes comprar tú la revista si quieres, número por número, o puedes comprarla como por suscripción, suscribiéndote a su Patreon. Y pues tienen mucho éxito. La verdad es que les va muy bien porque pues el contenido que producen es de pura calidad. Digo, si lo puedo decir Sí. yo, que trabajé ahí. Oye, pero hay una cosa muy padre de ahí, dentro de MCDM. Hay muchas personas que han trabajado en diferentes lugares, han producido ya para las grandes compañías, Sí, y conocen a muchas personas muy talentosas, ¿no? Además, son gente que está dentro de la escena, son gente que ves en todas las convenciones, en los círculos, que conocen y como andan por ahí, ¿no? En Twitter y platicando y viendo personas que salen. Y es de ahí que básicamente como se hace mucha comunidad, ¿no? Como que los sí, contenidos, a mí me da mucho gusto que cada que sale una Arcadia veo a personas que conozco y que les están dando una oportunidad como talento nuevo en un lugar que tiene un montón de visibilidad y que tiene una producción sí. súper chingona. O sea, los artistas, yo todavía la portada del dragón que sacaron hace 2 o 3 es una chulada. La que es blanco y negro y letras amarillas. Sí, Sí. es Y ese es uno de hermosa. los números en los que yo escribí. Sí, ajá, ajá. Y fíjate, bueno, es que también a mí generalmente no me gusta como que agrandarme, pero siento que los dos números que están afuera, los que yo he escrito, tienen las mejores portadas, güey. Los dos, el primero es una portada que es como va como una party, como en un río, en una canoa. Y está como súper detallado el arte y el texto de Arcadia está integrado en el arte. O sea, es como está hecho como de raíces abajo. Se ve súper chido. Y luego está ese que acabas de decir tú, que está más inspirado como en el arte de este old school, como tipo de cuando los dibujos en D&D eran blanco y negro y estaban como súper detallados con el etching y todo eso. Y se ve súper chido con las letras amarillas. Pero sí, o sea, le echan muchas, muchas ganas a todo lo que tiene que ver con arte y diseño, edición. Y sí, es una producción súper, súper profesional. Que digo, a la vez de que, como dices, o sea, es una plataforma para nuevas como voces o sea, que se les da, que nos ha dado la oportunidad de participar y escribir. Este, al mismo tiempo también tienen como ese filtro, ¿no? De que, o sea, digo, hablando así cándidamente, yo las primeras veces que escribí, sí fue así como un proceso de que, pues, de pichar lo que tienes que hacer y luego de que, o sea, trabajar la idea y es como que, o sea, Hay un mentoraje sí, hay un editorial, verdad. pero que se siente, no Correcto, es, no sí, es sí, como sí. que, a ver, entréganos algo para poner y si nos gusta es Sí, chido y si exacto, no, a la exacto. calle, ¿no? Sí, tiene muchas cosas que son diseñadas como fuera del diseño de D&D como tal. O sea, es diseño es parte de quinta edición, pero es mucho diseño como viendo por otros lados y fuera de la caja y cosas así. Y cuidan mucho como su propia, digamos, o sea, cuidan mucho a que no se vuelva de que el D&D Wiki, que es así como de que, o sea, cosas súper locas y como que terminan, Como fuera del régimen de sí, diseño, ¿no? Y la sí, 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 filosofía del juego y todo esto. A mí me da mucho gusto ver que tienen muchas ideas que se salen del molde, sí, pero que son compatibles, son suplementales o complementarias al juego base. sí, Y eso, ¿no? Que obviamente quinta edición es donde más contenido vemos que se desarrolla por terceras partidas, uh, porque es lo que estamos jugando un montón de personas y es lo que está conociendo un montón de personas para la entrada, ¿no? Y Pero yo quiero hablar de justo la primera vez que publicaste en Arcadia, publicaste dos subclases para quinta edición, para el juego de rol más famoso del mundo. Am, sí. y yo estoy jugando el que se llama The Compound, que Oh, es para Warlock. Lo yes. estoy jugando y quiero que sepas, hice una Eladrin
mecánicamente es Siladrin, pero es como que semi-elfa. Llegó a Strixhaven a estudiar y tiene a sus patrones con ella, entonces todo el tiempo está hablando con ella sola, así de que está hablando en voz alta y voltea para un lado y voltea para el otro porque tiene a los patrones por todos lados y todo el mundo la voltea a ver así como que le responden y ella así como que no, shh, espérate, no estoy hablando Oh, contigo. qué chido. Oh, me da mucho gusto. Sí, es que, o sea, son ideas digo, creo que ustedes han estado, o sea, es que no estoy seguro porque hubo muchas de las ideas originales que como que introduje cuando jugábamos así como los días tempranos de Ixalva y luego cuando estábamos en Héroes de Ocasión, o sea, como que todo ese trayecto de jugar los early days fueron súper formativos para mí, para yo ver cómo funcionaba el juego y como que las cosas que me interesan y cómo expresarlas dentro del juego. Ah, pero siento que ustedes dos han estado presentes por la mayoría del tiempo en el cual como que varias de estas ideas se han como ido medio formando, generando. Por ahí hablamos de que también en ese número de Arcadia hay una clase de Warlock que es como un pilluelo, un ladrón de magia. Y todavía me acuerdo mucho de la sesión de Héroes de Ocasión en la que, sí, de Sacho estaba jugando un Eldritch, no, perdón, un Arcane Trickster. Sí, y que preguntó así como que había alguna trampa mágica o algo y preguntó si la podía desarmar con sus Thieves Tools. Y yo, pues sí, dale, entonces eres un Arcane Trickster, sure. Y esa fue como digamos, la incepción del concepto. O sea, muchas de esas cosas, esos momentos, han sido como formativos e inspiradores para muchas de las cosas que he estado haciendo recientemente. Y pues está chido poderlas expresar así. Yo creo que tuviste un momento muy padre en el desarrollo de... Bueno, regresando un poco digo, ya llegamos ahí, ¿no? Donde Mario Ortegón está escribiendo para Arcadia, ya está trabajando en diferentes lugares, pero mucho tiempo antes de eso, yo recuerdo un Mario que hacía otras cosas y que terminó poco a poco, ¿no? Como reenfocándose y se hizo un láser, ¿no? Antes hablabas... Eras partícipe de un podcast donde platicaban de su semana, hablaban de videojuegos, de cosas que estaban sucediendo. Y de repente empezaron con que cada semana de repente votaban, ¿no? Oye, pues, ¿qué hiciste esta semana? Y una de esas cosas era, pues, tengo mi sesión de D&D, pasó esto, y como que era interesante, ¿no? Yo creo que todos nos llama la atención el que alguien nos cuente una historia, sobre todo cuando es como este storytelling vivo, emergente, en una mesa que no sabes qué va a suceder. Y te aventaste, ¿no? Y les dijiste, ¿qué onda? ¿Por qué no nos sentamos y jugamos con Maluka, con Omi, con Cosmo, con Gil? Y vamos a descubrir el juego en vivo. ¿Qué tal si dejas que él cuente esas todo cosas? eso. No, es que, no, sí, pues que quería llegar más bien al punto ese de que así es como amarras, ¿no? E inicias tú el proyecto de correr en Twitch. Sí. Yo no conocía Twitch, yo conocía Twitch por ti, Claudia. Yo no conocía Twitch. Yo empecé a ver a Omi y luego empecé a ver el podcast y luego empecé a entrar a las partidas en aquel tiempo era La Llama Atenuada y Los Vientos de Ixalva y no entendía nada, pero yo empecé a estar ahí como luego te empecé a ver a ti jugar videojuegos y dije, está chido, me quedé ahí. Y luego fue cuando me diste el rol de mod y dije, ahora tengo que estar aquí todo el tiempo. Y empecé a ver las partidas y me empezó a llamar mucho la atención y fue como que, ¿qué es esto que estás haciendo? Está bien padre. ¿A poco en poder? ¿Te das cuenta? Es típico de Mario. Me dio trabajo y me dijo, ahora te da responsabilidades y te sientes como que te está dando un bote así como... Sí, es una... Digo, ahorita cuando lo pones así es una trayectoria muy curiosa porque yo recuerdo bastante y ahorita algo que dices Morgan es como que refuerza eso. Al principio era como tener dos canales de cosas completamente diferentes porque había gente que entraba a verme jugar y no le interesaba D&D para nada porque ya sea porque no entendía o porque pues lo que querían ver eran juegos, así videojuegos y no juegos de rol. Y viceversa. O sea, había gente que le interesaba D&D, pero cuando jugaba videojuegos, o sea, no le interesaba eso. Entonces de hecho, fueron como 2 años o más de eso. O sea, básicamente de estar
básicamente corriendo 2 canales en uno, haciendo 2 comunidades. Y poco a poco, de hecho, me acuerdo mucho que fue cuando me dieron el partner de Twitch, que para mí ese fue más o menos el momento de cuando se consolidaron varias de esas, porque creé lo de héroes de ocasión para los suscriptores, y muchos suscriptores que no sabían así absolutamente nada de D&D se animaron a empezar a jugar. Y pues, o sea, digo, tú fuiste una de ellas y varios otros que también, o sea, desde ahí empezaron a jugar y desde entonces, o sea, les gusta un chorro y están súper involucrados en cosas que tienen que ver con rol. Pero sí, todavía me acuerdo bastante haciendo como esa retrospectiva yo mismo a tiempos que ahorita se sienten súper lejanos. Que esa como, digamos, colina para llegar a ese punto sí estuvo súper intensa. Y ya ahorita como que con conocimiento de cosas y tiempos que han pasado. O sea, por ejemplo, ahorita no es algo que yo haría ni podría hacer. O sea, ya ahorita el yo del presente, como que volteaba a ver al pasado y así como que, what the fuck, o sea, cómo chingados, o sea, o sea, cómo soporté hacer eso por tanto tiempo, que básicamente era, o sea, hacer esas 2 comunidades separadas. Y era un poquito frustrante, recuerdo, porque también había muchas veces que, o sea, empezó al revés. Recuerdo que cuando jugaba videojuegos y todo, tenía más gente viendo, y cuando jugábamos D&D, o sea, había menos gente. O sea, el viewership era súper bajo, y pues en aquel entonces, o sea, todavía me importaba un chorro eso. Este, y es curioso ver cómo se fue, digamos que así, la grafiquita se fue como cruzando así, invirtiendo bien cañón. Y eventualmente, pues digo, o sea, enfocando más hacia los juegos de rol y cómo las partidas se fueron creando y evolucionando. Ujú. Y ahora Sí. estamos aquí. Bueno, Bueno, hay un largo camino entre cuando esto empieza a suceder, porque también pasan muchas cosas, ¿no? También siento que hubo un momento de inflexión donde nosotros platicamos muchísimo. Cuando jugábamos es como, Mario, por qué no estás haciendo esto como un libro? ¿Por qué no lo estás escribiendo? ¿Por qué no estás publicando, etcétera, etcétera? Y era un proceso muy, muy difícil a lo mejor en ese momento, no, digo, yo me acuerdo muchísimo que nos decías, ¿no? Es que todo yo lo tengo acá, pero cuando lo escribo siento como que lo aterrizo y es muy difícil para mí sentirme cómodo con que ya es esto lo Sí, que es. exacto. Y literalmente tú cuando empezaste a elaborar el mundo de Ixalva era una cosa viva, ¿no? Que iba Sí, cambiando e inclusive dentro de tu propia estructura como cósmica del juego, sí. era un proceso de cambios, no eran eras, podía caerse algo, cambiar algo de repente porque dentro Sí. del lore está justificado, ¿no? Sí, hubo muchas, o sea, como dices, fue un proceso así de una masa amorfa que fue tomando así de que forma fue a través del tiempo que íbamos jugando, porque básicamente era de que, o sea, las cosas las iba creando conforme se iban necesitando, ¿no? Y también era, o sea, hubo partes en las cuales, o sea, yo regresando a ver los inicios de Ixalva y todo, o sea, ya ahorita después de informarme y de haber como haberme puesto a estudiar y realmente como irme al fondo de todas estas leyendas, o sea que pues obviamente que llega un punto en el cual ciertas cosas que me di cuenta que ciertas cosas que estaba haciendo, o sea, no las quería hacer así y no quería estar, o sea, nunca fue o sea, nunca fue mi intención como que tener un lugar que fuera como que siempre vamos a tener este mundo donde vamos a jugar estas partidas, porque inicialmente fue como que, ok, esto es donde vamos a jugar esta sesión o esta aventura, y luego nos vamos a ir a otro lado o X. Y eventualmente, conforme la gente se fue interesando en el mundo y recuerdo que mucha gente como que no entendía D&D, pero le gustaba ver como cosas representadas de la cultura. Eso también fue otro elemento que me impulsó a seguirle
como a seguir añadiendo. Eventualmente como que yo mismo me fui, digamos que enamorando del mundo y fui como tratando de evolucionarlo poco a poco. Um, y te digo, una de las cosas que, por ejemplo, al principio, esto que fue como en 2015 cuando empezamos, 16, creo. Creo que en el 15 fue cuando empezaron. Sí, en el 15. Sí, en 2015. Que fue, recuerdo un chorro que al principio la idea, o sea, yo como máster, la forma en la que se me hizo más sencillo, porque digo, yo estaba como introduciendo Exalva a D&D como algo que yo ya tenía desde antes, pero tratando, era la primera vez que digamos que para mí lo ponía allá afuera, ¿no? O sea, como que públicamente. Esto era digamos que mi mundo creado de para mí mismo o para aventuras que jugaba de que en la secundaria y cosas así. Y pues obviamente que tenía un montón de cosas que nada que ver. O sea, de cosas de videojuegos y de Yo, Zelda y de yo creo que cosas así. mucho de esas experiencias cuando las jalas y como que Sí, tratas de poner un poquito, sucede, ¿no? En todos lados, sí, cuando empiezas como creativo, como que se ven mucho o se sienten muy fuertes como las cosas que estás canalizando, porque son las cosas que te sí, llaman la atención, es el world building que te gusta. exacto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de algo y que va a ser, o sea, va a conectar con lo que es tu trabajo actual, con lo que acaba de salir o que está a punto de salir en Radiant Citadel, en la ciudadela radiante, que es cuando estábamos jugando en Ixalva en algún momento, tú decidiste que Nueva Rumbre, que era un área que estaba al este y que era más bien como algo entre nórdico y una gran ciudad, una metrópoli así como de muchas Sí, culturas. Pero siento que en algún momento como que se quedó de lado y luego quedó como que la falla que se lo llevó. Y, sí, y siento que fue mucho porque esa parte se sentía muy eurocéntrica y hay muchas cosas de ese sí, tipo que existen en el juego, en quinta edición y en el rol en general. Y a lo mejor como que concentrarte en hacer un espacio aquí es como, este es el lugar donde estabas desarrollando otra cosa diferente, que sí. canalizaba tu propia experiencia, tu cultura, una voz y un tono diferente. Y de repente acá hay pues castillos y estos barcos voladores, que hay mucho de eso que todavía se Sí, puede reutilizar, ¿no? Porque no exime que utilices algunos elementos de sí, macha tecnología y todas estas cosas, ¿no? sí, sí. Digo, originalmente, y si soy así 100% súper honesto, el hecho de yo poner Nueva Rumbre en un lugar como más orientado, pues, estaba en el, bueno, estaban en Ragos, que digo, para los que no saben, en mi mundo original de Ixalva, Ixalva era un continente de muchos. Y de hecho, bueno, en el libro que vamos a sacar con Miguel, eso todavía, esa sugerencia todavía está ahí. O sea, todavía viene el hecho de que Ixalo es un continente y hay otros continentes. Y creo que, por ejemplo, el continente Ragosi está mencionado como sugerencia de que, oh, si quieres hacer mundo grande, aquí están las opciones y todo. Pero luego, digo, mi intención con poner Nueva Rumbre allá era porque quería un lugar lo más remoto posible, que no pudiera interferir en ese momento con las historias que se estaban contando en Ixalva en ese momento, que era cuando teníamos la partida principal. Este, pero, o sea, como que poco a poco, La partida digamos que principal, dijiste. En pues, aquella época sí. en aquella época, sí, 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 o sea, en aquella época, O la este, secundaria. no, o sea, lo que era la partida principal en aquella época. Y traía, o sea, varias cosas que traía yo en mente, así como que quería hacer como un continente basado en una cultura diferente, cada uno traía unas ideas para un continente más basado como en el Medio Oeste y cosas así. Pero como dices, o sea, poco a poco,
viendo e indagando en la conciencia y realmente en lo que yo podía proyectar y en lo que estaba seguro que yo podía como presentar como un producto auténtico y genuino. O sea, todo terminó eventualmente orientándose nuevamente a Ixalva. Porque digo, por más que yo quisiera eh, presentar un continente basado en Egipto. O sea, digo, la mitología egipcia me fascina y hay elementos en Ixalo que están como inspirados pero, o sea, nunca yo voy a poder conocer lo que es ser y crecer con esas historias, y básicamente ser formado por esas cosas. Y a lo mejor ponle, o sea, no voy a decir que en el futuro no pueda a lo mejor, o sea, escribir para un libro de eso o producir o involucrarme, pero cuando eres parte de un proyecto que tiene otras voces de gente de ahí con las que puedes consultar y estar a gusto, es algo diferente que cuando tú estás como sacando todo de ti. Y a final de cuentas, Ixalva, te digo, fue lo que terminó siendo el foco precisamente porque todas las historias de Ixalva, todas son, o sea, todas están canalizadas por experiencias que yo crecí escuchando, y después como me fui yo a investigar y básicamente a tratar de buscar y aterrizar dentro de nuestra cultura mexicana. O sea, y eso es algo que como que puedo hacer con confianza y con que siento que es genuino y que no es algo que yo termine como preocupándome por eh, si le estoy haciendo justicia a la experiencia. Que digo, como quiera me preocupo porque me preocupo por todo, pero, Sí, bueno. pero, pero digo, por lo menos tengo un punto de aterrizaje de donde me puedo basar. Este, entonces, digo, sí, o sea, como dices, fue una evolución. Digo, al principio yo me acuerdo mucho que como Ixalva era algo que es como lo estábamos recién metiendo a D&D, que generalmente tiene como todas estas tropos eurocentristas, mi manera de introducir yo a los jugadores al juego, o sea, como sabía que todos, Cosmo, bueno, Maluka era completamente nueva de D&D, pero Cosmo, Omi, Hill, todos habían jugado D&D antes. Mi manera fue de que, pues ellos vienen de otro lugar, o sea, vienen de un continente que tiene esta fantasía eurocentrista y vienen a Ixalva a buscar aventuras. Pero ya ahorita viendo de regreso es así como que pues eso es súper problemático, güey, porque es literalmente todo lo que... Sí, es todo sobre lo todo el Crondir que iba a imponer la fe de Moradín Sí. en Ixalva. Sí, sí, sí. Y mucho de eso lo tomábamos para como broma, o sea, lo hacíamos, lo incorporábamos como parte de la broma, porque digo, también como mexicanos pues es parte de la experiencia, ¿no? Después de que, o sea, nuestra cultura es un producto de ese mestizaje y de esa colonización, o sea, nos guste o no. Pero sí, o sea, cuando ya terminé como finalizando y cuando ya Ixalva empezó a tomar la forma que con la que me sentía a gusto, este, decidí, o sea, de que no, ¿sabes qué? O sea, las historias de Ixalva se cuentan en Ixalva y son de gente de Ixalva, y son, o sea, aquí hay héroes y aquí no es un lugar a donde la gente de fuera viene a buscar aventuras, sino es un lugar de aventuras también para la gente de aquí, ¿no? Y fue como poquito a poquito como fue evolucionando y creciendo como un lugar eh, vivo. Está súper interesante. Me parece como súper extraño que todo eso esté allá afuera en video para que la gente lo vea. No, es que es una Sí, retrospectiva y te marca la sendita, ¿no? Y hay sí. mucho aprendizaje que hubo en el camino y se puede ver cómo cuando se fueron arreglando tuercas para encaminarse a hacer lo que es. Pero para este punto, o sea, después de haber pasado todas esas cosas, tú empiezas a crear tus documentos, abres tu Patreon y empiezas a agregar contenido a través de él, donde estás dando clases, estás dando una explicación un poco más profunda del mundo. Y creo que eso le da mucha visibilidad al trabajo que empezaste a hacer y que estaba, eh,
estaba ya en liga, ¿no? Con cosas que se estaban publicando en otros lugares. Creo que eres una persona muy meticulosa y muy estructurada para trabajar y que eso lo vio mucha gente a través de lo que estabas haciendo, que en ese momento era, pues estoy agregando en Patreon, ¿no? Contenido de los que utilizamos en nuestras partidas. Sí, sí. Y eso empezó a abrir el camino, ¿no? A un Mario que ya no es como está haciendo su Twitch y está haciendo su juego y es como una burbuja de su homebrew, sino es realmente un mundo vivo en el que está construyendo y que se puede convertir en algo más. Sí. Voy a tomar una pausa por un momento y vamos a regresar con este tema, empezando a hablar de... Mario de repente empieza a estar en contacto con el público. Creo que por ahí es donde tuvieron una entrevista contigo en... ¿dónde fue? Oh, lo de Dragon Troll con Greg Tito Fue cuando estuviste en sí. Dragon Talk Sí. y por ahí fue cuando empezaste a estar presente en convenciones y empezó a ver un poquito más de presencia acá, donde estabas ya viendo cosas, platicando con gente de la comunidad. Sí. Estábamos platicando exactamente de ese punto donde empiezas a tener tu trabajo escrito, lo estás poniendo en público a completo explosión de ansiedad interna ay, nanita, vean mi alma expuesto. Es bien difícil, ¿no? Cuando escribes algo y dices tú, pues sí, me quedan chidos, ¿no? Como que se divierte la gente. Pero luego lo pones allá afuera y lo que dices está congelado, ya esto es lo que es. Si hay una falla, la gente la ve y puede comentar sobre ello y está intenso, ¿no? Ese proceso de aventarte a ti mismo de hacerlo. Pero en tu caso, muy específicamente, tuvo muy buen recibimiento. Obviamente de ahí empiezan a salir bolas de nieve que empezaron a caminar hacia adelante. Y te llevaron, ¿no? Poco a poco y vamos a hablar ahora sí de lleno, que una de esas oportunidades que salió de ahí es la Ciudadela Radiante, donde escribes esta aventura muy particularmente inspirada en todo ese lore, esa cultura mexicana. Pasan muchas cosas con ella. No solamente se siente, obviamente, como que una historia viva, porque son puras cosas con las que compaginamos y que vemos y entendemos de dónde vienen, y aunque no son directamente la referencia de algo que vivimos, son algo tan cercano que entendemos, ¿no? La manera en que se hace. Platícanos, ¿cómo te decidiste? Porque obviamente conocemos tu trabajo en Ixalva y Ixalva sí tiene esos tonos de diferentes elementos de la cultura, tanto histórica como contemporánea de México, ¿no? Yo veo cosas que en partes utilizas de cosas que son actuales o cosas que son de tiempos arrieros, revolucionarios, etcétera, ¿no? Sí. Pero Sancitlán y la historia que escribes, la mina de, perdón, en español sería la criatura. El demonio. Es que no sé cómo traducen fin de la traducción oficial en español, ¿no? ¿No sabes? Creo que es demonio. Ahí está, el manual de monstruos. Sí. Vamos a checarlo. Porque lo curioso es que Fiend puede ser diablo demonio. Sí, entonces, no, es que Fiend es un tag, que es una criatura, es como celestial, ¿no? Exacto, sí. Y hay diferentes tipos de celestiales. A ver, aquí dice. Por eso pregunto. Diablillo. Me quedé así como... Demonio. Deva. Diablo astado, diablo bravado, diablo de las cadenas, diablo de la cima, diablo espinoso, diablo gélido, ¿no? No, es que te va a poner todos los diablos y demonios bajo... Sí, bajo diablos. Pero lo que puedes hacer es buscar uno de esos y ver como entre paréntesis te dice... Bueno, no entre paréntesis, perdón, te dice qué tipo de monstruo es abajo. Te debe decir el nombre. El tag de como humanoide o goblinoide. Sí. Orcoide. Aquí dice, diablo punzante es un diablo.
Por eso, Bueno. por eso necesitamos un SRD en español. Sí. No, va a ser interesante ver cómo lo traducen. Puede ser como el demonio de la mina vacua o el demonio de la mina vacía. Eh, el nombre de la aventura, digo nada más para hacer así como que un poquito de behind the scenes, es una referencia a una película que se llama La bestia de la montaña vacua, o sea, es The Beast of Hollow Mountain, que es la primera producción de Hollywood y México combinadas, cuando México estaba como todavía en esa etapa del cine de oro y Hollywood volteó a ver abajo y dijo, oh, están haciendo cosas chidas allá, vamos a hacer algo allá. Y hicieron un western súper, hiper, mega cheesy con un dinosaurio todo así de que... Wanky. Todo, pues sí, todo. Y más que servir, o sea, sí hay así, digo, el tono como pulpy y así como irreverente es una referencia como a películas de luchadores como del Santo y cosas así. Pero más que servir como una referencia directa, es más como lo que simboliza, ¿no? O sea, de que, digo, para mí, por ejemplo, este es el primer libro que es eso. O sea, es literalmente como Wizards volteando a México y a decir, vamos a buscar un escritor de México que haga una aventura. Que digo, no solo fui yo, también fue Alastor Guzmán. O sea, el libro tiene 2 aventuras inspiradas en México y lo chido es que ambas tienen como sabores muy diferentes y temáticas muy diferentes. Pero digo, regresando como a la raíz de la pregunta que hiciste, es como mi intención inicial, después de haber estado haciendo Ixalva por mucho tiempo, fue, o sea, tratar de siempre mantener la lente como de una experiencia más contemporánea mexicana, y como que como afrontar y presentar esa cultura mestiza y como, eh, o sea, como los mexicanos de hoy que somos, sin ese tapujo o esa pena o ese como miedo a expresar el hecho de que pues, somos esta cultura formada por violencia y toda clase de cosas que conllevan la colonización, ¿no? Y eso pues obviamente que como el empezar a mostrar algo así, o sea, fue como digamos que un reto que me puso yo mismo, porque hasta cierto punto es fácil, entre comillas, porque realmente no es fácil, pero, o sea, es fácil el imaginarse un mundo en el cual como que todo va bien y nadie nunca nos colonizó y somos así como que sí, la raza de bronce, o sea, es simplemente el imaginar el hecho, o sea, el quitar esa fuerza colonial es como digamos que el ideal, ¿no? Y es como que, o sea, es lo que hubiera sido si pudiéramos haber evolucionado por nuestra cuenta y sin tener que, haber pasado por todo ese ciclo de trauma y de guerra y demás. Pero al mismo tiempo es como que cómo buscamos belleza en lo que tenemos, ¿no? O sea, dónde está esas cosas chidas y épicas de lo que somos ahorita y cómo expresamos eso en un tono fantástico. Y eso fue como digamos que prompt para mí mismo. Eh, Más que nada porque en Ixalva es lo otro. O sea, Ixalva es, o sea, ya habiendo hablado de todo ese proceso, lo que se solidificó en Ixalva es eso. O sea, como dices, tiene experiencias de todos lados, pero a final de cuentas el setting es como un poco más purista, prehispánico, que no toma en cuenta esa em, influencia en la mayoría de los casos. Y digo en la mayoría de los casos porque hay muchos, por ejemplo, como inspiración, hay varios. La inspiración de Ixalva son básicamente muchas de las etnias que tenemos ahorita y de las culturas que existen dentro de México. Y muchas de ellas, a como existen actualmente, ya están intrínsecamente atadas con como
influencia católica y demás. O sea, ya es imposible separar las costumbres. O sea, ya eso es la cultura como existe Y ahorita. la Entonces, vida del mestizaje es exacto, sí, sí, entender sí. que nuestra experiencia y lo que somos es parte no nada más de una sola raíz, sino de la mezcla de todas las cosas que sucedieron. Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, Ixalba tiene una cultura que está inspirada en los Rarámuri, que pues tienen muchas, o sea, muchas costumbres que tienen que ver que incorporan catolicismo, pero también está como consolidado y sincretizado con sus creencias ancestrales. Y así más o menos están, o sea, esa inspiración se expresa en Ixalba, aunque dentro de Ixalba no existe una fuerza de colonización, se presentan como una cultura que así es. Em, Ahora, volviendo a Zancitlán, es básicamente, en Zancitlán nunca fue la intención el obviar esa presencia colonizante. De hecho, parte de o sea, en la aventura, después de que termines de ver la aventura, hay una sección que se llama Gazetteer, o no sé cómo se llama en español, Gaceta, de cada una de las ubicaciones. Y en la Gaceta de Zancitlán, o sea, viene parte de la historia de Zancitlán. Y en esa parte de la historia puedes ver que, o sea, muy similar a México. Es un lugar que empezó como una cultura precolonización que después de eso fue colonizada, o sea, fue invadida por mucho tiempo. Y así como que en parte de toda esa explicación te dice o sea, la fuerza de colonización eventualmente fue expulsada, pero incluso después de eso, la ciudad-estado, o sea, Zancitlán, o sea, siguió en guerra por muchísimos años. Que eso, o sea, es algo reflejante de la historia de México. Este, entonces, o sea, en ningún momento quise como tratar de idealizar. Y, o sea, era más como abordarlo y tomarlo y como decir cómo presentamos algo chido y fantástico y bonito con la historia, inspirado en la historia que tenemos, en vez de lo que pudo haber sido o cosas así. Yo creo, eh, hubo ya una partida en vivo que corrió la aventura. Eugenio Vargas, genio de Súper, súper Dungeon chido. Master, una chulada de manera de correrlo. Y se siente también que fue una muy buena elección para correrlo porque también entiende el contexto de muchas de estas cosas y le da el énfasis y el peso, ¿no? Sí. La mesa también muy, muy padre denota, ¿no? Que los personajes como que los hilaron muy bien al trasfondo de la historia. Zancitlán, los nombres de los NPCs, el setting y el feeling, ¿no? De todas estas cosas que son tan familiares, que se sienten como las cosas que conocemos, y verlas representadas y ver las partes hiladas de la historia que estaban contando está muy, muy chido. Sí. Definitivamente ese feel así revolucionario de un momento en que todavía hay estas tensiones y que las personas pues están en este afán de sobrevivencia. Pero al mismo tiempo todo el trasfondo, ¿no? De estos festejos coloridos, de esta relación directa con la muerte, es hablar de México, ¿no? Es todas estas cosas con las que hemos crecido. Yo tengo el feel cuando veo esta partida en comparativa viendo, y con Ixalba hiciste muchísimo trabajo y muchísima tarea para informarte de todas estas cosas y cómo ir, pero en Zancitlán yo creo que es más bien todas estas cosas que has vivido en tu vida, o sea, como que toda tu vida fuiste preparado para tener lo que necesitabas para una historia de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la historia de la aventura que se cuenta en Zacitlán o sea, toda la historia de The Fiend of Follow Mine todo eso está inspirado o sea, así literalmente cosas que crecí escuchando. O sea, la idea ya habíamos hablado de eso de las lechuzas, de que en los ranchos se dice que
o son brujas o son el diablo o lo que sea. Me acuerdo mucho que cuando crecimos, pero párate de ranchos, güey. O sea, yo cuando vivía en Monterrey, en Guadalupe, todavía decían que había brujas todavía en las aquí noches y que mismo. los Sí. policías de que tomaron un video de una bruja y yo, Sí. No, o sea, yo tengo memorias muy vívidas de cuando estaba chavito. O sea, no recuerdo exactamente la edad, pero menos de 10. Que nos quedábamos en el rancho de mi tío abuelo y era un rancho enorme, en la frontera. Y recuerdo que tenía como, o sea, había como áreas, ¿no? O sea, como había el lugar donde estaban las viviendas y había el lugar donde estaban como los sembradíos y luego en otro donde estaba como la pileta. Pero entre varios lugares, entre todos esos lugares, había como pedazos de monte, o sea, donde tenías que pasar pues, o sea, o sea, podías irte por el caminito, pero llegabas más rápido si te cruzabas por el monte, ¿no? Entonces todos hacíamos eso. Este, y recuerdo mucho, después de escuchar todas esas historias, eh, como el estar así todo temeroso y paranoico de ver una lechuza, y es esa sensación, esa como memoria, está como en la raíz de la historia que cuenta The Fiend of Hollow Mind, que es pues esta como comunidad que está siendo aterrorizada por un monstruo que puede tomar la forma de una lechuza o de un búho y tiene estas como conexiones con la enfermedad y la plaga y toda clase de cosas demoníacas. Y al mismo tiempo, eh, o sea, están como las capas, ¿no? Porque esa es la premisa. Pero luego cuando empiezas a indagar en la historia, te das cuenta que hay como más cosas. O sea, es como lo que está debajo es un poco más complicado que eso. Y hay cosas que son un poquito como comentarios de corrupción y em, eh, temas de familia de aquí de México. Am, recuerdo que en una de las entrevistas me pidieron que describiera la aventura en 3 palabras. Y las 3 palabras que usé fue fantasy, horror, telenovela. Porque, porque hay una parte de la aventura que la verdad es que, por ejemplo, cuando la jugaron en D&D Beyond, me dio mucho gusto cuando Eugenio interpretó esa parte de la aventura, porque siento que le hizo mucha justicia a esa parte de drama familiar, eh, de, de, de o sea, cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando y está esa parte de drama familiar, todo eso está inspirado pues en historias telenovelescas de acá. Nos encanta el drama. Sí, es verdad. Sí. O sea, yo ya te lo había dicho cuando salió la partida en The D&D Beyond, pero 10 de 10 el horror en esta partida, excelente. Sí, sí. Te digo, es mucho eso, es esa sensación, el, el tener, o sea, el buscar la raíz, o sea, el yo mismo cuestionarme qué es lo que me daba miedo acerca de eso. Y lo que te da miedo, o por lo menos en mí, o sea, la razón por la que yo temía el ver una lechuza y que me viera de vuelta era porque no sabía, es ese no saber, ¿no? Ese como que... miedo Y a muchas lo de estas... desconocido más que a lo Exacto, desconocido. sí. Exacto, sí. Y muchas de estas cosas, pues obviamente que de ahí es la raíz o sea, de estos miedos que se dan en las comunidades de México que por ahí en otra entrevista como que recuerdo haber hablado, indagado un poquito más en cómo evoluciona esta idea, esta relación de los búhos lo malévolo y todo eso, que pues también es parte de esa influencia colonial, ¿no? O sea, con nuestros ancestros prehispánicos, los búhos eran criaturas de magia y de sabiduría y de eh, poder de la noche y demás. Pero cuando llegaron los sacerdotes católicos, todo lo que tenía que ver con la magia, hechicería y demás, todo eso se relacionó con el diablo. Entonces, automáticamente todo fue agarrando um, tono siniestro. Um, que antes a lo mejor lo tenía, pero era más por el hecho de miedo como
como de respeto. O sea, de que como que no te metes con eso porque está más allá de lo que entiendes. Y más recientemente, o sea, es más como miedo como de terror, um, eh, como de que algo malo te vaya a pasar, ¿no? Pues digo, a final de cuentas, es parte de, el incorporar eso es parte de mostrar y expresar esa influencia colonial. Yo sentí que la aventura tiene como... Está muy padre porque hay una expectativa, ¿no? Casi siempre cuando vemos una historia y cuando nos dicen es una historia como que basada en México, como que tenemos ya algunos tropes a los que regresamos y pensamos como que, pues ya sé qué va a ser, ¿no? Y la historia te lleva a una historia de terror, una historia personal, porque ya que empiezas a indagar qué es lo que sucedió, empiezas como que a encontrar hilos y se convierte también como que, no una conspiración, pero hay un misterio debajo de ello. Y luego te Sí, das cuenta de que es algo que es algo muy profundamente personal, ¿no? Me gustó mucho que en D&D Beyond, en la partida que corrieron en D&D Beyond, lo hilaron súper bien con las historias personales de cada personaje sí, y con la temática del backdrop, ¿no? De que está es la noche de los recordados. ah, y llega un punto donde eso conecta ya con cada uno y con la experiencia que acaban de pasar, ¿no? ¿Qué sí, aprendieron básicamente de la aventura o cómo tocó sus vidas y eso cómo se refleja en su propia relación con aquellas personas que honras, ¿no? En una noche como esa. Entonces, la historia como que tiene diferentes tonos, tiene diferentes herramientas y creo que cada una de ellas como que hace lo suyo, ¿no? En su momento estás como que, ay, nanita. Y después es oh, wow, y después se pone como emocional y luego es como que, ¿qué vas a hacer con esto, no? Ahora sí, todo se junta y se hace ese cucurucho de emociones y de diferentes tonos del juego. sí. Y resulta, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué es lo que al final va a pasar en esta aventura? Porque Sí, eso fue muy importante para mí, el tener ese como esa opción al final y presentar esas como dilemas en los cuales am, o sea, de que puedes, puedes, o sea, o pueden los jugadores, tienen esa libertad de afectar esta historia de una manera eh, que digo, puede cambiar completamente la vida pues, de las personas con las que están involucrándose. Am, y también hay una parte, am, y mucho de esto, digo, o sea, mucho de esto es, a lo mejor varias personas que están escuchando es así como que, porque está hablando así como que en vaguedades? Es que, pues digo, o sea, tampoco es el caso spoilear la aventura. Mucho de esto a lo mejor nada más va a tener sentido una vez que ya sea o la jueguen o la vean en D&D Beyond, pueden ir a verla, Eugenio la corrió, este, o la lean, pero, o sea, también, por ejemplo, ese hilo de como el hint o la idea de que esto existe y está enraizado en maldades de la ciudad que están más allá de lo que los jugadores pueden afectar en este momento. O sea, am, la- eh, de que, por ejemplo, no todo se puede resolver en una aventura. O sea, es de claro. que Sí, es hay ese feel exactamente como el Drichiano al final, sí, donde te quedas, esto es una gota en una ola sí, y no lo podemos, o sea, no es como que se acaba la aventura y se derrotamos a todo lo que originó todo sí, esto, exacto. es contuviste lo que está pasando aquí de alguna u otra manera al final de la historia, pero te quedas con esa idea de que hay más cosas allá afuera y que ese peligro es algo que se mantiene, ¿no? Que está en otros lados haciendo el mismo tipo de fechorías Sí, y sí, eso sí te da ese dread existencial, ¿no? De sí, voltear a ver la gente y van pasando comiendo su elote en vaso o esquite, sí. dependiendo de qué Sí, ¿de clase de dónde? mexicano sea, Sí. sí. Oye, hablando de qué clase de mexicanos, el arte que utilizan en tu aventura, Adrián hizo una chulada.
Platícanos un poco de ese proceso, cómo sucedió. Sí, bueno, durante el periodo en el que estuvimos básicamente como desarrollando todo esto, yo no sabía quién iba a ser el artista. Um, Básicamente lo que nos dieron control total sobre cómo se iban a ver o sea, básicamente nosotros hicimos todo el art, los pedidos de arte, sí, todo el spec. O sea, todo lo hicimos nosotros y nos dieron control total sobre qué imágenes se iban a usar para referencia, cuáles iban a ser los mood boards. Y obviamente que si necesitábamos ayuda, pues, o sea, estaba la directora de arte, una artista súper chida que se llama Amy Tanji, que sí, o sea, nos ayudó un chingo a básicamente poder canalizar lo que queríamos y presentarlo de una forma coherente para que el artista lo pudiera presentar de la mejor manera. Sin embargo, como que también existía esa ansiedad de fondo de que por más que yo describiera y por más que yo dijera y imágenes que pusiera, de que si la persona al otro lado no tiene ese marco de referencia, Claro. o sea, de que fuera a mostrar algo que nada que ver o que se viera como más español que mexicano, porque mucha gente todavía tiene esa idea como que agarra elementos por ejemplo, del zorro y dice, oh, eso es México. Y eso sí. Es como aquí en Estados Unidos, como dicen que les encanta la comida, la Spanish food, y yo como la paella o qué. ¿Por qué me estás diciendo a mí? Entonces sí, digo, es como, o sea, estaba ese miedo de fondo, entonces digo, pues obviamente que de todas formas, pues hice lo que pude y traté de ser lo más descriptivo posible. Y cuando vi el arte y supe quién era el artista, fue como que un así de que un respiro enorme de tener a alguien que sea, digo, número uno, tan increíblemente talentoso, porque la verdad es que Adrián es súper, súper talentoso. O sea, el nivel de detalle que le pone a sus ilustraciones. Contrátenlo a ilustrar en Twitter, Adrián Ibarra Lugo. Sí, está increíble. O sea, yo, por ejemplo, todas esas ilustraciones que hizo para la aventura, todas van como más allá de todo lo que me pude haber imaginado. O sea, como que pequeños detalles como extras, como en la ilustración de la Noche de los Recordados, o sea, como los fantasmas que están así, como el fantasma que está compartiendo una chela con sus hijos, maybe, amigos, no sabemos, el fantasma que está como tocando el toroloche, o sea, cosas esas así historias súper chiquitas. Ese sí. splash, digo, ese como que no, es que no sé qué componer, pues es un mural, literalmente. Sí. Tiene tantas historias y tantos momentos y tantas cosas como que aterrizan esa idea, ¿no? Porque estás viendo ahí la noche de los recordados, estás viendo a las personas interactuando, estás viendo el mundo de fantasía que está en un ambiente que es puramente culturalmente mexicano. Sí. Los músicos y ves por ahí un Dragonborn y ves a un esqueletito ahí que anda bailando. Hay un esqueleto que es un esqueleto de Tabaxi y lo notas porque tiene así como o sea, se ve como gatuno. Está bien chido. Sí. Como esqueleto de gato, pues. Pero humanoide. Dijo el señor escritor. Pero sí, digo, es como es como todas esas cosas extra que le agregan y le dan un chingo de vida. O sea, también, por ejemplo, en la ilustración de la ofrenda, o sea, el nivel de detalle que tiene cada uno de los retratos en la ofrenda. O sea, cada uno de esos pudo haber sido una ilustración por sí sola. O sea, en el libro. O sea, como para agarrar de que para escribir. Ya ves que a veces ponen un NPC y te ponen como el retrato al lado. O sea, cada uno de esos retratos pudo haber sido. O sea, tienen ese nivel de detalle y de calidad que como que por sí solos cuentan una historia. Y espero que la gente que lo lea, o sea, tome eso y
lo use, o sea, de que diga así como que okay, quién es toda esta gente, le empiece a como a indagar, a crear esos momentos, porque la verdad es que sí está, o sea, están muy, muy bien hechos y muy chidos. Eh, el, el arte de Paloma también súper, súper chingón. Um, por ahí le mandé un mensaje después de que lo anunciaron como artista. Eh, le mandé un mensaje, o sea, ya que supe que era él. Digo, yo no lo conocía, lo conocí cuando lo anunciaron. Como que lo seguí, le mandé un mensaje, así como que nada más para decirle que me da un chingo de gusto que haya sido él y que le estuvo súper chido su arte. Este, pues algo que le dije, por ejemplo, en el arte de Paloma, cuando yo estaba escribiendo el personaje me estaba imaginando a mi abuela, pero no, o sea, dentro de la descripción traté más o menos de transmitir, o sea, mi imagen mental era la imagen de mi abuela, pero en ningún momento puse como que ninguna imagen de referencia ni nada. Y cuando vi la ilustración, o sea, fue como dije, es que esto es exactamente lo que estaba pensando. Y le mandé un mensaje, le dije, no sé si todas las abuelitas mexicanas se ven igual o qué, pero es como que dije, literalmente, sí, o sea, literalmente así justo estaba pensando, esa era la imagen que tenía, pues sí, la verdad es que todo le quedó súper, súper chido, no pude haber ah, pedido otro. Digo, también, digo, hacer mención honorífica a el artista que dibujó el Tlacatecolo, se llama Brian Valesa, es un artista filipino. Um, Está muy es, chingón ese, también el arte. sí, ese es el único arte de la aventura que no es de Adrián. Um, pero también está muy, muy chido porque captura ese como, o sea, como que captura esa amenaza del monstruo, o sea, como que al mismo tiempo, una de las cosas que me preocupaba era que como está esta idea del owlbear y es como, siempre que ves un owlbear, incluso cuando el libro te dice los owlbears son súper Sí, salvajes y es un monstruo horribles y todo, horripilante sí, que y te todo el mundo así como devora que, y tira tus oh, huesos sí, así. sí. Es como le quiero tetear. Sí, exacto. O sea, ese era uno de mis miedos, que no se viera lo suficientemente amenazante. Y la verdad es que creo que digo, Brian sí le dio suficiente eh, como ese aire demoníaco, el hecho de que se viera como demasiado, que tiene como pústulas, se ve así como súper, súper raro. Se ve eerie y además Sí, como que tiene este feel de como criptozoología del mundo real. sí, sí, Como que sí, esta sí. criatura extraña es como ver eso, me imagino, sería la versión de, no sé, como se imagina la gente el chupacabras Sí, sí, aquí, sí, sí. lo Sí, cual de creo hecho, que era el... curioso, mucha gente, a lo mejor es también porque como que eso es lo único que conocen de México, pero mucha gente recuerda en el video de entrevista que hice para D&D, recuerdo que en los comentarios pone así como que, Chupacabra. sí, oh, entonces es una aventura en la que el chupacabras, no sé qué, y yo así como que, ok, No. sure. De hecho, creo que el chupacabras ni es mexicano, güey, creo que es Bueno, pero es de Guatemala o bueno, sí, empezó en algún lado ahí sí. cerca y luego hubo casos de corrupción en México y la Entonces, atención nacional sí, de que, misteriosamente se oh fue my al god, el chupacabra. chupacabras Sí, migró a México. sí, sí, es como que, ay, qué problemas místicos tenemos. Sí. Salinas así volando a Irlanda, güey. Yo no fui. Bueno, este no era el tema de la entrevista, pero es un Salinas no está en la pintoresco. aventura. A Eso es ver. un, es un gnomo, güey. Sí. Es un hechicero de las finanzas, güey. Eh, um, eh, tu historia es una parte contenida, pero hay un mundo más extenso en el libro de la Ciudadela Radiante. Y una de las cosas que hemos estado escuchando y que hemos estado viendo a través de Ajit, que fue la persona que estuvo a cargo de este proyecto, es la manera de hacer el libro fue diferente. O tomó un approach como de somos un equipo, es un proyecto que queremos colaborar, interconectar, porque inclusive hubo algunas de las entrevistas que hablaban de eso, ¿no? De cómo
había este feedback entre las diferentes personas y las historias que se estaban contando para que hubiera hilos comunes y demás. ¿Qué en tu experiencia, qué nos puedes compartir, ¿no? De cómo fue eso o qué viste, o sea, qué te gustó mucho de todo este proceso? Bueno, como te decía, la experiencia súper poco natural. Y poco natural corte. Pero bueno, adelante. No, la experiencia de trabajar con Ajit y su equipo fue súper chida. Digo, fue un proceso bastante formativo porque fue, digo, la primera vez, o sea, de yo trabajando con un equipo de otros escritores y básicamente con un líder de proyecto guiando la pauta y no nada más yo como escribiendo lo que se me diera la gana, como en Ixalva. Y también pues hay una diferencia considerable en, o sea, por ejemplo, todo lo que he hecho para Ixalva es un punto en el cual, o sea, sí hay un cierto nivel de edición y de dirección ahora que Miguel está involucrado y está funcionando él como productor. Pero al mismo tiempo o sea, como yo tengo la última palabra de lo que va ahí, ¿no? O sea, es de que eh, hay una diferencia muy grande a estar trabajando para un producto como este, que es un producto para una compañía grande que tiene, pues, estándares y lineamientos y cosas que se tienen que abordar y respetar em, o sea, fechas que se tienen que cumplir. Este, Entonces, digo, fue una experiencia súper formativa en general. Que digo, también, o sea, no desconocida para mí, porque digo, o sea, tengo trasfondo en diseño de interfaz y digo, cuando los ponen los dos, pues a final de cuentas, o sea, si comparas los dos procesos, son familiares, o sea, un proyecto, el poner en conjunto un proyecto y el asegurarte que todas las partes que se están moviendo encajen de cierta manera. Entonces, pero digo, específicamente el ver cómo se hace un libro de D&D y el participar en el hacerlo, o sea, fue algo que pues yo creo que a final de cuentas me ayudó a mí el tener ese trasfondo, porque también es como que, o sea, pude identificar los elementos, o sea, como que asemejarlos a lo que yo conocía con mi trasfondo de proyectos de IT a esto, o sea, que es un proyecto de un libro, que a final de cuentas, eh, ambos, a final de cuentas, quieres producir un producto que sea utilizable y que esté, eh, eh, o sea, que la gente quiera usar y quiera, um, eh, Experimentar. comprar, experimentar. Y digo, obviamente que eso lo a lo mejor suena como muy reductivo. O sea, va a haber gente que es así como que, oh, es que la creatividad y todo, o sea, porque todo eso sí está involucrado, pero es parte de... um, y también hay muchas cosas que siento yo que yo, ese es como el lente a través del que lo veo. Como que muchas de las cosas, la estructura en las cuales yo las veo es como a través de ese diseño, o sea, de que sea utilizable y que sea la información esté ordenada, de que siga el estilo y que incluso antes de que me trajeran oficialmente al proyecto, y de hecho yo creo que fue también la razón, de hecho no creo, sé que fue la razón por la cual me trajeron, por la cual me incluyeron en el proyecto, fue que, o sea, yo trabajando desde fuera, sin conocer los lineamientos internos que ellos siguen para producir los formatos de los libros, o sea, yo ya los estaba siguiendo eh, en cuanto, o sea, básicamente como haciéndole un reverse engineering y más o menos averiguando cómo iba todo y cómo se organizaba. O sea, yo más o menos
imitando lo que ellos estaban haciendo desde fuera. Y ya cuando entré oficialmente al proyecto y cuando ya me dieron oficialmente las guías y las hojas de estilo y todo lo demás, me fue mucho más fácil adaptarme a ese proceso, ¿no? Entonces, pues digo, también, mencionabas el aspecto de la colaboración con los demás escritores y pues también fue algo súper importante en general para el proyecto porque, um, digo, muchas de las dudas, el poder cómo apoyarnos, porque obviamente que pues estás detrás del NDA, ¿no? Entonces no puedes hablar con nadie con respecto a lo que a lo que estás haciendo. Entonces, por lo menos el tener a los otros escritores con quienes rebotar ideas y de con quienes eh, hablar o presentar lo que quieres hacer o hablar de las inseguridades a lo mejor que puedes tener. Digo, Pam Punsalan, una de las escritoras de libros, una escritora filipina, eh, la verdad es que a mí me ayudó un chorro porque ella también estaba haciendo su, su aventura también se basa, es también postcolonial, es de Filipinas postcolonial. Y pues obviamente que las Filipinas y México tenemos ¿cómo se dice? El mismo colonizador, entonces tenemos muchas cosas en común ahí con las cuales identificarnos. Pero recuerdo mucho que, o sea, tuve muchas pláticas con ella en las cuales hablábamos acerca de qué tanto, o sea, cómo podemos presentar esta historia sin avergonzarte de ese trasfondo colonial, pero al mismo tiempo no centrándote en eso, ¿no? O sea, como que el, el, el mostrar y contar una historia en este ambiente, pero no hacerlo acerca de la fuerza colonizadora. Y todo eso, o sea, llegó un punto, recuerdo, en el cual yo estaba, o sea, como que estaba considerando, dije, ¿y si simplemente no menciono nada acerca de la colonización y digo que así existe esta cultura así de la nada? Y recuerdo que ella, o sea, muchas veces me dijo de que no, o sea, es que no, o sea, no es el Invisibilizas caso. esa pieza Ajá, de- exacto. No se trata de invisibilizar todo eso. Entonces, como que el poder como que compartir y hablar esas inseguridades y ese feedback mutuo entre los escritores estuvo súper chido. Digo, también hablé un montón con Alastor um, acerca de cómo los dos estábamos trabajando en settings inspirados en México. Um, Digo, el hablar con él nos ayudó primero que nada a crear una conexión entre nuestros dos lugares en el hecho de que, digo, la cultura de mi ubicación comparte raíces con la suya, pero obviamente que mi ubicación tiene como el aspecto de la colonización, entonces cambió en base a Ah, eso. y también salió un artículo, ¿dónde salió un artículo? Ah, que lo leí, donde mencionaban lo de los kimchi tacos. Ah, También sí, sí, tiene, sí. Ese es en la Ciudadela Radiante. Es parte del capítulo que explica eh, sí, la que, cultura de la Ciudadela. que también fue, salía un pedazo de Zancitlán, porque me Sí, acuerdo de haber leído algo sobre que era gente o sea, gente que vino de muchos lados y llegó aquí a la ciudad. Entonces, eso está bien padre, porque es como que una ciudad nueva que sí. que la levantaron sobre muchas culturas diferentes. Y en lugar de decir Sí, como que había alguien aquí, llegó alguien más y les hizo para allá. Eso está padre. sí. De hecho, parte de la cultura de la Ciudadela, cuando Ayit estaba escribiendo, Ayit escribió la Ciudadela ya cuando todos los demás habíamos hecho lo nuestro y su objetivo fue básicamente como que incorporar todo lo que nosotros habíamos creado y hacer como una un melting pot. diáspora sí, de todas nuestras culturas. Y recuerdo mucho, o sea, hubo pláticas extensas también con él acerca de cómo se veía esta cultura. Obviamente que pues está la inspiración de cómo existe una cultura de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, de cómo es todo esta cultura diferente, pero con las mismas raíces, pero que pues al mismo tiempo tienen sus propios manerismos y sus propios prerrogativas y identificadores culturales, que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera hablan el español fluido, pero conocen e identifican como ciertas palabras entonces hubo muchas pláticas así
Específicamente, como enfocándose en Zancitlán, se me hizo muy chido. En lo que quedamos fue básicamente que el grupo de gente de Zancitlán que empezó la comunidad de la ciudad de La Radiante era gente que había escapado de las guerras de cuando Zancitlán recién se liberó de la colonización, pero luego siguió en guerra por un chingo de años. Mucha gente, o sea, como que decidió irse para escapar del conflicto y muchos de ellos terminaron en la Ciudadela. Y entonces ese grupo es la diáspora que existió y floreció ahí, en conjunto con muchas otras culturas. Por eso lo de la cocina como de fusión y todo eso. También como que o sea, como que cuando salió el libro yo me imaginaba como que la ciudad del Radiante suena como un lugar perfecto y muy bonito, pero luego te das eh, cuenta de que pues como con cualquier lado también tiene sus problemas y la gente se pelea y pasan cosas. Sí, hay un elemento de como que es un lugar en el cual, em, o sea, es un lugar que mantiene un nivel de vida, un cierto nivel de vida para su población y trata de cubrir la necesidad de sus ciudadanos lo más posible. Entonces, en base a eso, el crimen, el crimen es muy bajo, pero no es inexistente. O sea, incluso si checas en el libro, o sea, viene que existe como tiene guardias que se dedican a como mantener el Guardar, orden. mantener orden. Y también tiene, o sea, literalmente el capítulo te dice qué pasa si alguien rompe la ley, que es como que vienen varias cosas que pasan ahí, lo cual no vendría si no existiera esos casos, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es lógico pensar que si una sociedad está haciendo todo lo posible por cubrir las necesidades de su población, o sea, lo lógico de pensar es que, pues sí, o sea, el crimen y varios de esos problemas de sociedad son menores a que si no lo estuviera haciendo. Entonces, algo que se me hace chido de eso es que, o sea, es un contraste, obviamente, con ubicaciones como Sigil, que es de que como cada quien hace lo que quiere y es como que tiene esta como presencia en la dama del dolor, que es esta figura como tiránica a que todo el mundo le tiene miedo, pero al mismo tiempo como nadie sabe quién es y todos así como que debajo del agua hacen sus deals y demás. Y la ciudad de la Radiante es literalmente lo opuesto. O sea, todo su gobierno está expuesto para todo el mundo, para que lo veas. Es un concilio que todo el mundo conoce y todo el mundo eh, participa y demás. Y sí tiene estos como pequeños, no pequeños, tiene muchos tonos de como ideales de un lugar como una sociedad como quisieras que fuera. Um, pero también tiene como o sea, resalta lo difícil que es mantener un status quo de esa manera. Y siento yo que un lugar así, o sea, es chido, número uno, como el foil como contraste de esas otras ubicaciones, pero al mismo tiempo también está chido tener un lugar así, eh, porque instantáneamente se vuelve un lugar en el cual no es que no haya stakes, sino todo lo contrario. O sea, los stakes son que, o sea, quieres mantener este lugar. Mantener un centro en balance comunitario Exacto. es muy difícil porque hay muchas piezas. Yo, una de las cosas que se me hizo súper interesante es esta idea que Ajit propone como de solar punk y de esta como democracia comunitaria con como el interés social de que estuvieran bien todas las personas que están ahí y como Sí. que la colaboración de todas las culturas en mantener el lugar y el hacer eso, ¿no? Que sea un oasis donde pueden llegar y donde pueden, o sea, hay muchos conceptos, la guardia siendo los shield bearers, que son
guardianes en vez de ser soldados que están buscando, que andan Sí. buscando, o sea, su prerrogativa es ayudar y defender y cuidar en vez de atacar. Pues también es como un comentario sobre qué podría ser si la comunidad estuviera organizada de una manera diferente. Sí. El corazón de la ciudadela también presenta dentro del primer capítulo, que es la descripción básicamente de la ciudad y te da como el tono y la temática. Te habla de que en el corazón de ella hay estas gemas y, por ejemplo, la magia de resurrección no necesita tener estos componentes físicos porque este Sí. lugar tiene esta energía mística y tiene estas gemas que lo concentra y te permite tener una salvaguarda, ¿no? Entonces hace más importante o le da un montón de gravitas a que este lugar hay muchas razones para tratar de mantenerlo en orden, para detener, Sí. tratar de seguir trabajando y que no es esta utopía pues donde no hay conflicto, donde no pasa nada, Sí. sino es el corazón de qué es lo que podría ser, pero siempre está en peligro porque... Exacto. Sí. Sí, no, totalmente. Es como dices, la idea es tener un lugar de donde, y digo, o sea, no es la primera vez que se hace en estas como antologías de aventuras, o sea, un lugar a donde regresar. Y la idea de tener un lugar estable y básicamente como un lugar a donde los personajes puedan regresar a realmente como descansar o respirar por un momento, porque todas las ubicaciones a las que está conectada la ciudadela, incluyendo San Citlán, todas tienen problemas de diferentes grados, ¿no? O sea, todos, y digo nuevamente, no por decir que la ciudadela no lo tiene, pero o sea, todas las ubicaciones, muchos de ellos como casi todos los escritores como tuvimos o tenemos estas experiencias en sociedades pues que hasta cierto punto se han creado a través de trauma y de desigualdad y demás y todo eso. O sea, esos temas se manifiestan en las historias que contamos de las sociedades porque en ningún momento eh, en ningún momento quisimos nosotros crear como lugares que borraran esa parte. Y al mismo tiempo siento que eso también fue como la inspiración de Ayet de crear el inverso, ¿no? O sea, de que digo, como que vio que todos estábamos expresando este trauma generacional a través de los settings que estábamos creando. Entonces dijo él, pues, yo voy a invertirlo y a crear como el ideal de lo que quisiéramos y de lo que puede ser y de lo que podemos trabajar para crear y proteger, lo cual se me hace que es un buen contraste y un buen centro para el resto de las aventuras en ese sentido. Um, y está muy, muy chido. Esto suena súper bonito, es súper emocionante tenerlo aquí. También siento que como que lo hypearon mucho. Ellos como de que, miren, vamos a sacar este libro que está bien chido, pero es como que el talento que tanto de Sí. escritura como de arte, todo está bien chido y el trabajo que hizo allí, por supuesto, como que allí tiene mucho insight para eso. No sé, como que estuvo Sí. todo estuvo en su lugar, todo está perfecto para este libro. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y también, o sea, es el hecho de que, o sea, hablando de los méritos del libro, de cómo, o sea, de lo que lo hace un buen libro, en mi opinión, siento yo que no ha habido ningún libro, o sea, ha habido varias antologías, ¿no? Pero siento que esta es la primera que literalmente te ofrece, o sea, un chingo de lugares ah, y todos tienen esta como, o sea, básicamente son sociedades ya hechas con ubicaciones que puedes, o sea, ya sea poner en tu mundo, en algún lugar, o ponerlas en algún lugar de los reinos o cosas así. Pero, o sea, siento que es la primera vez porque en las antologías pasadas era o
digo, como Saltmarsh, por ejemplo, que era, digo, eran como estaban conectadas a cosas preexistentes. am, o otros lugares que te mandaban a otros lugares diferentes, pero nunca te nunca estaba tan desarrollado como están aquí. O sea, Ujú. aquí literalmente cuando compras este libro, es como si estuvieras comprando 15 settings en uno, 16 Sí, si cuentas la ya la ciudadela. ciudadela. Este, que está, digo, en mi opinión, siento que por eso, así por sí solo, lo hace súper valioso. Um, pero aparte, siento que las aventuras están súper, súper chidas. Porque digo, hay como que un poquito para cada quien, ¿no? O sea, están como las aventuras que son un poquito más como de humorísticas y un poquito más irreverentes, como la aventura de Surena, este, que básicamente es una aventura que tiene que ver con un problema familiar en el cual para resolver estos detalles tienes que participar en varias pruebas en un mercado inspirado en a Bangkok, si no me equivoco. Este, y es como, o sea, está súper, súper chido el hecho de tener como todos estos lugares am, que no solo están diversos en su, ¿cómo se dice? Presentación cultural, pero también las historias, hay como toda una gama de tonos y de cosas que mostrar. Creo que justo eso, ¿no? Como que el libro te presenta una diversidad de temáticas y tonos que a veces es como los libros que salen tienen como obviamente, ¿no? Hay algo que los reúne y los hace que sean un libro como tal. Um, pero en este caso te presenta todos estos mundos, ¿no? Te presenta 15 historias, pero además te presenta como estas gacetas de qué son estos mundos. También anunciaron un libro adicional que va a salir en plataforma digital. Uh, Me Platícanos gusta que hayas preguntado. un poco de eso. No, me gusta que hayas preguntado porque también ese me emociona mucho porque básicamente esa es como la expansión porque obviamente uno de los retos de trabajar en un producto de ese nivel, de esa gama, cuando trabajas en un libro, es que también, pues, obviamente como estás compartiendo el libro con muchos otros escritores y el espacio es limitado, ¿no? Entonces tienes que ser súper, súper eh, conservador con las palabras hubo muchos cosas que se quedaron en el tintero al crear San Citlán y las historias de ahí. Entonces, este libro que se llama Journeys Beyond the Radiant Citadel, quiero ver los títulos traducidos de esa aventura. Bueno, Está, siento, siento que va a estar interesante. Pero digo, es un producto digital, es un PDF digo, por lo pronto, no sé si después podamos explorar como un print on demand, pero este es un producto que es como un companion para Journeys Through the Radiant Citadel y es una expansión para 7 de las 13 aventuras que vienen en el libro. Um, y eh, parte de como parte de el crear esto, por lo menos el enfoque que le traté de dar yo, es el expandir y indagar en áreas en las cuales en el libro como que nada más se referencian un poquito o se tocan. Am, Como por ejemplo en el caso de mi parte, la parte de San Citlán, gran parte de lo que abordo en el libro es cómo funciona la ciudad misma de San Citlán, o sea, qué significa que tenga toda esta influencia industrial, cómo afecta eso a la vida de los ciudadanos dentro de la ciudad, qué tipo de cosas hay diferentes de cualquier otra ciudad, de un Waterdeep o de cualquier otra ciudad de D&D. Entonces
Está enfocado en expandir estos 7 de los settings que presentan. Otro de ellos es Alastor también hizo su expansión a Tledepec. Erin también hizo expansión. Terry Romero hizo expansión de Atagua. ¿Quién más? Creo que Pam también hizo expansión de su setting. No recuerdo ahorita todos, pero sí, no debía haber dicho a nadie porque si no recuerdo a nadie, si no recuerdo a todos, me siento mal. Pero bueno, el caso es que te digo, somos 7 que estamos expandiendo estas ubicaciones y pues la idea es enfocarse y dar herramientas para contar más historias en estos lugares, ¿no? Una de las cosas de Sancitlán en específico es que en el libro hace la referencia de que pues existen luchadores en Sancitlán. Y en esta expansión hay como se expande un poquito más en eso, ¿no? Solo te voy a decir que literalmente hay una liga. Hay como que una mini aventurita, y digo mini, es más bien un encuentro que se llama El Guardián versus los zombies. Entonces sí, o sea. El celestial, sí. Con máscara de plata. Para pelear con vampiros a cabezazos. Sí. Sure, why not? También viene un mapa de la ciudad, tal cual, de Sancitlán. Porque, digo, en el libro viene el mapa de la región. O sea, como el mapa a grandes rasgos de esta región. Y me di a la tarea de crear como un mapa detallado de la ciudad para aquellos que busquen aventuras urbanas y que puedan saber exactamente dónde está todo en relación con otras cosas. Pero sí, digo, va a salir el mismo día que salga el libro. Entonces, por ahí va a estar en D&D Beyond. Perdón, no en D&D Beyond, en DM's Guild. Estoy viendo, no creas que estaba perdido en otras cosas. Estaba viendo el tweet de Anthony. Anthony Joyce Rivera fue quien dio el reveal, el anuncio. Sí. Los escritores aparecen como Dom's Dickey, Ajit, Bashir, Alastor, un señor llamado el Warius, The Doug Taylor, Nirel. Ese es Pampus Alan, sí. Nirel y Terry Hope. Sí. Y editado por Taylor Ann X. Diseño gráfico por GM Calpin. Y ilustración por Aviak de la portada. Sí, y digo también ahorita que mencionas a Anthony, como shout out a Anthony, porque la verdad es que inicialmente nuestra intención era como hacer cada quien por su lado algo. Y digo, Erin fue la que tuvo la idea de hacer algo juntos, o sea, de hacer un producto todos juntos, pero ella no tenía el tiempo de cómo hacer la organización necesaria para producir el libro. Entonces Anthony fue el que alzó la mano y él terminó siendo el que organizó como digamos que esto dentro de un solo producto, en vez de que cada quien hiciéramos lo nuestro por nuestro lado, que a final de cuentas nos termina ayudando a nosotros, porque pues también el tener un solo punto de referencia con relación al libro pues ayuda bastante, pero también pues ayuda a la gente que le interese, o sea, saber más de estos lugares, el tener un solo lugar, un solo producto al cual dirigirse. Y una de las cosas chidas es que van a sacar todo el arte del libro, incluyendo el mapa de Sancitlán, para uso libre
dentro Sí, de DM's Guild. está viendo justo eso, dice 16 piezas comisionadas de arte y 3 frames para una portada del estilo de libro, que van a estar todos liberados gratuitamente para creadores en el DM's Guild. Exacto, sí. Lo cual, digo, se me hace muy chido que digo, si alguien quiere crear aventuras en San Citlán o en alguno de estos otros lugares, lo puede hacer. Um, y es algo que, digo, me emociona el prospecto de que pase, ¿no? O sea, quiero ver qué clase de aventuritas se generan en San Citlán y qué otras historias se pueden contar Aventuras del de lugar. Salinas el Gnomo, güey. No, por favor. Aquí este es un espacio libre de política. Bueno. Oh my God. Yo solo tengo una última pregunta para ti, Mario. ¿Me A puedes ver. presentar a Erin Roberts? Oh, sí. Yay. Sí, Dile que soy su fan. No he leído su aventura, pero soy su fan. es muy, muy chida. Y la verdad es que Erin ha sido, ah, después de Journeys, um, o sea, m- para muchos de nosotros Journeys fue como digamos que, resorte para impulsarnos y empezar a trabajar en otras cosas. Um, y Erin ha sido una de las escritoras con las que más he coincidido en proyectos desde entonces. Um, de hecho, estamos preparando ella y yo un curso um, para cerca de básicamente eh, escritura y diseño específicamente relacionados a escribir personajes o explorar culturas basadas Oh, súper en cool. el mundo real. Este, y digo, todavía está como en el tintero, o sea, no es nada oficial, pero sí, o sea, confirmo y concuerdo que es, es muy chida, y muy, muy chistosa también. Am, entonces, sí, con gusto te la Yay. presento. Nice. Ok, y ya es todo. Muchas gracias por venir a nuestro espacio, por contarnos todas estas cosas maravillosas sobre ti. Hay un montón de cosas más que hacen a Mario Ortegón, pero no tenemos tiempo de hablar de todo eso. Oh, Sí, 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 ahorita no, empieza una cuarta sí, no llamada. quieres, sí, no quieres desenmarañar esa, Sí, esa sí bola. quiero. Ah, yo quiero recapitular. La entrevista a lo mejor fue como para atrás, porque te voy a preguntar una cosa que a lo mejor tuvo que haber sido desde el principio. ¿Hace cuánto tiempo que estás mordiéndote los labios por no decir nada sobre todo este trabajo? Hemos hablado mucho sobre los proyectos de los libros de D&D y cómo llevan como 2 años de producción antes de que se anuncien. Eh, Sí. ¿Cómo esa parte del proceso, cómo funcionó para este proyecto? Fue en el 2020, a finales del 2020, cuando se me acercaron. Que curiosamente, o sea, fue el mismo año en el que todo estaba yendo súper mal para mí. En ese entonces, pues obviamente que, digo, ustedes saben, me quedé sin trabajo y fue cuando decidí abrir el Patreon y fue cuando decidí sacar las cosas que había escrito para mostrarlas al mundo, que en aquel entonces pues nada más las tenía para mí y si acaso se las había mostrado a Miguel, que era porque ya estábamos en pláticas de que él iba a producir el libro, este, y ese como momento en el cual me quedo sin trabajo fue cuando decidí, o sea, cuando me vi en la necesidad de que dije, bueno, o sea, literalmente o me regreso a vivir con mis papás por un rato, y ya dejo todo esto, a ver qué, para mientras busco otro trabajo, o hago esto otro, que fue lo de abrir el Patreon y sacar, y hice un tweet ahí explicando la situación, y hubo un chingo de gente que la verdad es que me ayudó bastante en ese momento. Si no hubiera sido por eso, o sea, la verdad es que no, nada de esto hubiera pasado, porque también no me hubiera animado a sacar todo eso, ¿no? Entonces, de eso malo, salió
salieron muchas cosas buenas, incluyendo eso. A finales del 2020, como en noviembre, creo, fue que Ajit me contactó después de haber visto como los PDFs que puse ahí eh, hubo algunos que puse de manera abierta, como de muestra. Creo que fue el de la clase del espejo humeante y del aspirante, creo. Y esos dos PDFs básicamente me pidieron como más muestras y les mandé todo lo que tenía hasta ese momento y pues me llevaron al proyecto. Pero sí, fue a finales del 2020. ¿Cuánto fuiste tú para allá, Morgan? Porque se me hace que fue más o menos en las mismas Fue fechas. finales de 2020, sí. Sí, sí, sí. Entonces fue más o menos las mismas fechas. Es como cuando las familias tienen un hijo y dicen que llega con una pelota bajo el brazo, pero al revés. Cuando Claudio se fue, ¿te empezó a ir bien? Sí. No. Cuando No es Claudia cierto. te empezó a ir Y a, bien. y a Miguel le empezó a ir mal cuando Sí. llegué. Me mandaste el ave de mal agüero. No, digo, me da mucho regusto escuchar cómo las cosas se alinearon en los tiempos difíciles y obviamente con todos los happenings que estaban alrededor. Um, es bonito ver, ¿no? Que a veces esta idea o este concepto de la ciudadela radiante y el trabajo comunitario y los hilos que nos tendemos unos a otros, pues puede ser real, ¿no? Puede ser las oportunidades que las personas alrededor y el soporte que obtienes cuando las cosas no están chidas. Y que se conviertan en esto, ¿no? Que ahora estás de lleno trabajando para un montón de proyectos diferentes, muchos de los cuales todavía no puedes hablar porque están en camino. Entonces, nosotros estamos súper contentos de tener un Mario Ortegón en nuestra vida y nos da un chingo de gusto que mucha gente ahora lo esté teniendo también a través de tu trabajo, ¿no? Que está poniéndose ahí afuera. Sí. Está... Vas a llorar. Te agradecemos un chingo que hayas estado aquí, que hayas aguantado, que no tengas Zoom profesional y que estamos cortando la pinche llamada cada 40 minutos. Zoom, what, why. Pero te agradecemos haberte dado el tiempo de platicar. En este momento probablemente ya está por ahí afuera tanto el libro de Journeys in the Radiant Citadels y Journeys Beyond the Radiant Citadel en DM's Guild. Dense vuelta por ahí y pues vamos a ver qué más otras cosas vienen. Una vez que salga el libro, se hizo la machaca ahí en San Citlán. Sí, sí, sí. Va a haber Ahí. un poco de aventureo ahí. De remembranza. Lo espero con ansia. Ya quiero que la gente lo tenga y empiece como a usarlo y demás. Bueno, con esto dicho, nos retiramos porque nos queda menos de un minuto. Sí. Muy buenas noches, no. Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo Sí, soy Mike muchas Mayes. Ella es. Soy Claudia. Y él fue. Mario Ortegón. Y seguirá siendo. Nos vemos. Vamos a esperar a que Puse lucha, nos patee. para que nos quede. No puede ser.